El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, buenos días. Es maravilloso poder estar aquí disfrutando de tu presencia. Gracias por tu amor incomparable en favor de nosotros. Gracias por tu amor incondicional. Tú no nos amas por un tiempo y luego dejas de amarnos. Nos amas siempre con amor eterno. Y ese amor es el que nos enternece y nos cautiva y nos atrapa y nos trae para estar en tu santa y bendita presencia. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por esa determinación para empezar a trabajar en ellas. Pero es maravilloso conocerte, saber quién tú eres. Y son esas sagradas escrituras, como tú lo dijiste, mi amado Jesús, las que dan testimonio de ti. Y cada día disfrutamos mucho el poder sumergirnos en el río de tu espíritu, sumergirnos en la palabra y descubrir estas cosas que tú reservas para aquellos que te aman. Dice la Biblia que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y es impresionante venir a tu presencia y descubrir estos secretos maravillosos, estas verdades eternas que tal vez antes no habíamos visto, aunque habíamos tenido la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy estamos viendo y recibiendo una nueva revelación. Eso nos da a entender que tú estás en medio de nosotros y que nos amas, y por eso nos permites conocer lo que hay en tu corazón a través de estas enseñanzas. Tú guías nuestras vidas, tú nos enseñas el camino que debemos tomar, aquellas cosas que necesitamos cambiar de nuestros corazones. Y nosotros estamos felices, honrados, disfrutamos muchísimo poder estar aquí y nos gozamos muchísimo el saber que no estamos solos, que tú estás en medio de nosotros, que nos escuchas. Dices tú en tu palabra que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí hay una iglesia que te dice al unísono: hoy, Señor, las puertas de nuestro corazón están abiertas para ti, para que tú vengas y te sientes en el trono de nuestro corazón y señorees y gobiernes, y que nuestra vida se haga tu voluntad. Las puertas de nuestros hogares están abiertas, las puertas de la vida de nuestros hijos también, de las empresas, de los negocios, de esta nación, de los gobiernos. Eres bienvenido, Señor, a este lugar. Aquí hay una iglesia que te adora, una iglesia que reconoce quién tú eres, tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Gracias. Ha sido maravilloso todo lo que nos has enseñado en esta semana y lo que hoy hablarás y ministrarás a nuestro corazón también. Muchas gracias. De todas las luchas que cada uno está viviendo hoy y de los problemas y de las adversidades y de las cargas, tú te encargarás. Hoy te las entregamos, las ponemos en tus manos y tú nos haces descansar
Eso dice tu palabra, Señor, y nosotros confiamos plenamente en ti. Eres bienvenido, este es tu programa. Yo reconozco públicamente que no soy nada, no vengo a este lugar a enseñar, vengo también a aprender, así que por favor, Señor, haz lo que solo tú sabes hacer. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Familia de verdades eternas, les enviamos, en nombre de todo el equipo, un abrazo fraterno. Ahí va, bien fuerte, un abrazo de fortaleza, un abrazo de hermandad, un abrazo de unidad, un abrazo de lealtad. Aquí estamos. En estos días aprendíamos acerca de lo que era congregarse. No era solo asistir, era estar ahí para el hermano, para escucharlo, para fortalecerlo, para abrazarlo. Y aquí estamos, aquí estamos. Estoy plenamente convencido que sí. Alguno de nosotros, los hermanos, tiene algún tipo de necesidad. Por supuesto que vamos a estar aquí todos juntos apoyándonos. De eso se trata. Hay una iglesia virtual, pero real, distinta, una iglesia que nos une el lazo del amor. Disfrutamos muchísimo poder estar aquí con todos ustedes. Ahí en el fondo escuchan ustedes los pájaros que ya empiezan a acercarse a la ventana también, a disfrutar de la palabra del Señor. Y todos estamos listos en Colombia y en el mundo entero, preparados para recibir lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Algo que quiero dejarles en el corazón, el postre. No, el postre es al final, ¿verdad? Es al final. Entonces la entrada. La entrada de hoy. Estaba mirando que cuando Goliat se levantó contra el pueblo de Israel, Goliat no los enfrentó a ellos, no les había hecho nada. Simplemente dice la Biblia que Goliat se levantaba desde la mañana hasta la tarde a hablarle al pueblo de Israel. Y esa estrategia le funcionó, pero tan bien que cuando Saúl, rey de Israel, y todo el ejército de Israel, considerado el más poderoso de toda la tierra, escuchaba la voz del gigante, eso era suficiente para que ellos bajaran la guardia, para que ellos no quisieran pelear, para que ellos se rindieran sin haber dado la pelea, solo por lo que les decía el gigante. Y me ponía a pensar, ¿cuántas cosas el gigante nos está diciendo permanentemente? Mira, nos está hablando el cónyuge, está hablando en contra de nuestros hijos, de la situación, de los problemas de la salud. Y este tipo de voces tienen como propósito también paralizarte en la conquista. Yo no sé qué es lo que el enemigo te ha estado diciendo. Tal vez te ha estado diciendo, no vas a poder salir de esa situación económica difícil. Es imposible, ya no tienes a quién más prestar, no tienes que más puertas tocar. Pero debes saber algo, tienes un Dios que es grande y nada hay imposible para Él. Tal vez tu problema es demasiado grande, pero nunca debes olvidar que el Dios tuyo es mucho más grande, y esa fue la confianza que tuvo David, y es el llamado que nos hace el Señor en este día, a que pongamos la confianza en Él. Hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, de poner nuestra mirada en Él. David, aunque también escuchó la misma voz de Goliat, él decidió mantenerse firme en su Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Por eso decía, mi Dios te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David sabía que su Dios iba a darle la victoria, y todos nosotros en este día, el llamado que el Señor nos hace es a confiar plenamente en que Él nos dará la victoria. Confieso en que hay situaciones que a nosotros se nos salen de las manos, y también lo he dicho, Señor, ya no sé qué más hacer. Pero el hecho de que las cosas se te salgan de las manos a ti, que tú ya no sepas qué hacer, no significa que a Dios también se le salieron de control.
Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Así que no temas por tus hijos, no temas por tu sanidad, no temas por tu situación, porque Dios está en control. Así que hoy, ¿cuántos se van a atrever a creerle a Dios con todo el corazón? Los que se atreven, le dan una manito arriba. Yo me atrevo. Si se atreven muchas veces, denle muchas manitos arriba. Y por favor, también ayúdenos a compartir. Ayúdenos a compartir. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha gente que necesita conocer la verdad para ser libres. Y Dios quiere usarnos a nosotros, mis amados. Déjese usar por Dios. ¿Qué tal si este día nos dejamos usar por el Señor para ser canal de bendición a otros? Señor, estamos listos. Qué bendición y qué privilegio estar aquí, amado. Tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Tú dijiste las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy queremos recibir tu espíritu. Tu palabra es el espíritu de vida y nuestros corazones están sedientos. Que nuestros corazones sean buena tierra para que esta palabra que hoy tú traes germine en nuestros corazones y dé fruto abundante al 100%. Renunciamos en este día a ser solo oidores de tu palabra y nos convertimos en hacedores de ella. Háblame, Señor, que tu pueblo escucha. Gracias. Amén. Bueno, seguimos nuestra serie que ha estado maravillosamente ungida por el Señor. Grandes cosas Dios nos ha enseñado a través de esta serie que estamos compartiendo desde el lunes. Hoy, rodéate de los mejores, parte 5. Rodéate de los mejores, parte 5. El libro de Esdras, en el capítulo 8, en el verso 4 dice la palabra, Esdras 8:4. Lea conmigo, por favor. Aquí dice, de los hijos de Pahat Moab, Elioenai, así se llama, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. El sacerdote Esdras sabía muy bien la importancia del proyecto que iba a realizar en Jerusalén. Sobre sus hombros estaban nada menos y nada más que la responsabilidad de restablecer el culto a Dios en el templo que había sido reedificado. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor volviera a manifestarse en Israel. Y siento que es lo que el Señor está haciendo. Este año, desde el inicio del año hasta esta parte, si usted analiza los temas que se han compartido, cada uno de estos temas tiene como propósito fundamental restaurar el altar de Dios. El Señor dijo al comienzo de año, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y es lo que hemos estado haciendo en obediencia a Dios. Pensábamos que iba a ser 15 días, un mes, pero han pasado los meses y el Señor sigue insistiendo en que reedifiquemos su templo, el altar, y nos está enseñando cosas maravillosas de la manera como hacerlo. Muy bien. El propósito de Esdras era ese: restaurar el altar y permitir que la presencia del Dios grande y todopoderoso volviera a manifestarse en Israel, porque hacía muchos años ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años, de manera que hacía muchos años no se ofrecían cultos al Dios verdadero, ni se ofrecían sacrificios a Él. La presencia de Dios no se manifestaba en ese lugar. Entonces, cuando Esdras va a hacer esa labor de restablecer el culto, él se rodea de unas personas. Él consideró de suma importancia rodearse del mejor grupo de colaboradores para que le ayudaran en su misión. Y estudiando la Biblia y me encuentro con estos nombres, sé que no es casualidad que hayan quedado escritos aquí. La Biblia pudo haber dicho, Esdras fue con un grupo de personas y ya. Pero cuando se toma el trabajo de mencionar a cada uno de estos hombres es porque Dios quiere enseñarnos algo. Y empezamos a buscar el significado de estos nombres y ¡wow! ¡Qué gran sorpresa! Cada uno de estos nombres, mis amados, esconde una revelación profunda
nos hablan de aquellas características que debería tener todo aquel que desea restaurar su comunión con Dios. Esdras viene a Jerusalén, estaba en Babilonia, que representa también la tierra de su cautividad del mundo, y viene a Jerusalén, la tierra santa, pero él sabe que no debe venir solo. Se debe rodear muy bien y escoge a estas personas. Otro de los nombres que vamos hoy a estudiar es Elioenai. Me voy a llevar a Elioenai. Vamos conmigo a reedificar el templo. Porque es importante que Elioenai venga conmigo. Porque es importante que este hombre esté con nosotros en la reedificación del templo. Porque es importante que esta característica deba estar en todos aquellos que desean restaurar su relación o comunión con Dios. Miremos el significado de este hombre. En el diccionario bíblico, usted encuentra que el significado del nombre Elioenai es... Mire esto, es sorprendente. Aquí dice, mis ojos están hacia Jehová. Eso significa Elioenai. Mis ojos están hacia Jehová, o mirada puesta en Jehová. Si deseas reedificar el templo, el altar de Dios, tu comunión con Él, tu mirada tiene que estar puesta en Él. A propósito de poner los ojos en Jehová nuestro Dios, la Biblia dice lo siguiente en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versos del 1 al 2. Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 2. Dice, mire lo que dice aquí. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. O sea, está hablando de una carrera, está hablando de una competencia, está hablando de no rendirse, de perseverar hasta el final. ¿Y cómo lo logramos? Sencillo, verso 2. Aquí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la meta, el cual, por el gozo puesto delante de él tenía algo puesto delante, otra meta. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo hizo, se sentó a la diestra del trono de Dios. El secreto de la persistencia en el caminar con Cristo está en esta frase, puestos los ojos en Jesús. Ojo, dice puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en las bendiciones de Jesús, que es el error que la gente comete. Buscar a Dios solo por lo que Él le pueda dar, no. La Biblia no dice puestos los ojos en las bendiciones de Jesús, no. Dice puestos los ojos en Jesús. Podemos mirar hombres y mujeres de fe a través de los tiempos, como Abraham, encontramos al apóstol Pablo, más reciente Martín Lutero, John Wesley, D.L. Moody, y de algunos de los mártires recientes de la fe. Pero lo que la Biblia nos enseña es que debemos poner los ojos en Jesús. En Él debe estar nuestro enfoque. No, pero es que Él es un influencer. Él habla bonito. Tiene muchos seguidores. Muy bien. Es que fue un filósofo destacado. Marx. Otros. Yo confío en Aristóteles. Charles Darwin. No. En Jesús. No pongas tu mirada en el problema, ponla en Jesús. No pongas tu mirada en la recompensa, ponla en Jesús. ¿Qué significa mirar a Jesús? Mirar a Jesús significa confiar en Él. Confiar en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y fe es confianza. Lo contrario a confiar es
temor, es inseguridad, es preocupación. Mirar a Jesús es confiar en Él. La palabra traducida mirar tiene la idea de centrar nuestra mirada en algo con confianza. Fijar nuestros ojos. Fijar, no moverlos, ponerlos allí. Jesús es nuestro estímulo en esta carrera de la vida, como nuestro ejemplo y como nuestra ayuda. Como ejemplo, Jesús es el precursor que nos precedió. Ha vivido fielmente en este mundo confiando en el Padre y cediendo a su voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nos ha dejado un ejemplo que podríamos seguir en sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, enseña. Primera de Pedro 2, 21 dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí dice, para que sigáis sus pisadas. Nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tome mi cruz solamente. No, dijo, tómela y sígame. Siga mi ejemplo, siga mis pasos. Ahora, si usted sigue a Jesús, ¿sabe para dónde va Jesús? Él no va para un crucero por el Caribe. Si usted sigue a Jesús, tenga la plena seguridad que Él tiene una meta, la cruz del Calvario. Morir. Y todos los que seguimos a Cristo, iremos a morir a nuestro viejo hombre y a nuestra vieja naturaleza. Como nuestra ayuda, Jesús es de quien sacamos el poder. Él es quien nos ha dado la vida. Juan capítulo 5, verso 21. Juan 5, 21 dice la palabra. Ok, ahora sí. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús da vida. Da vida. Por eso necesitamos poner los ojos en Él. No es en el político que va a subir ahora a ver si me da un empleo. No en el amigo que puede ayudarme, apalancarme. No, su mirada tiene que estar puesta es en Él. Los médicos, gloria a Dios por todo lo que hacen, es una bendición. Pero la mirada de nosotros no tiene que estar puesta en el médico, sino en aquel que creó a ese médico. Jesús es el que da vida. Usted necesita vida porque está enfermo. Él es el que da vida. Y dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras son vida. Jesús es quien ha enviado al Paracleto o al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre, para que nunca nos deje solos. El mundo nos dará la espalda. Aquellos cuando caemos en desgracias nos abandonarán, pero su Espíritu Santo, dijo Jesús, estaría con nosotros todos los días. Sí, el domingo también, el fin de semana también, en medio de los problemas también. Juan capítulo 14, verso 16. Por eso necesitamos mirar a Jesús. Dice Juan 14, 16. Esto dijo Jesús: yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Los discípulos estaban preocupados porque Jesús ya se iba de este mundo, pero Él dijo, no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos, voy a rogar al Padre para que envíe a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Y siempre, siempre, hay personas que dicen, yo me siento solo, me siento sola, me siento... Hey, y entonces, ¿dónde está el Dios de tu vida? Él está contigo siempre, por eso necesitamos poner los ojos en Él. A veces uno pone los ojos o la confianza en personas y las personas lo traicionan a uno, pero Dios nunca traiciona a sus hijos. Creo firmemente
que si el Señor dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros siempre, entonces está con nosotros aquí, ahora. Él lo dijo. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo. Hacemos esta carrera solo por su palabra y solo por el poder de su Espíritu. Entonces lo miramos a Él. Él es el ejemplo. Y allí iba hacia la cruz del Calvario y casi que no podía, y le dieron latigazos y Él no se detuvo en su propósito. Si hay algo con templanza, con carácter y con valentía a quien imitar, se llama Jesús. Nos apoyamos en Él. Otro aspecto incrustado en esta idea de estar poniendo la mirada en Cristo es que debemos mirar sin distracciones. Las comparaciones son odiosas, pero suele ocurrir que cuando alguien está mirando algo interesante, un programa, una novela, están concentrados. ¡Quite de ahí! ¡No me deja ver! Porque uno está concentrado. En Jesús necesitamos mirarlo de esa manera, concentrado. El erudito bíblico Peter O'Brien señaló que el prefijo de este verbo griego traducido mirar en realidad lleva el significado de mirar lejos de todos los demás hacia uno. Hacia uno. Esto tiene sentido absoluto. Cuando miramos a Jesús, significa que no estamos mirando a otra cosa más. Porque a veces queremos mirar a Jesús, pero también queremos mirar otras cosas. Correr hacia Jesús, pero también correr hacia otras cosas. Mirarlo a Él significa que le damos la espalda a todas las demás cosas. Olvidamos la aprobación del hombre y el objetivo consumidor de dejar un legado espiritual. Jesús exige nuestra mirada exclusiva. Mirar a cualquier otra cosa eventualmente quedará expuesto como la búsqueda hueca que es. No tiene sentido poner nuestra mirada en otra cosa. Mirar a Jesús, mis amados, significa mirarlo solo a Él. Eso es lo que significa ser Dios. Él no comparte su asiento, no comparte su gloria con nadie, solo a Él. Estar poniendo la mirada en Cristo significa que aceptamos que Él es nuestra recompensa. En una carrera de atletismo, por ejemplo, en uno de estos Juegos Olímpicos, el deportista que va a competir en esos Juegos Olímpicos se enfoca en eso. Para él, durante esos 4 años de preparación, no existe otra cosa en su mente. De hecho, cambia su alimentación, se cuida en la alimentación, no trasnocha. Toma sus proteínas y vitaminas porque él quiere estar bien para llegar y conquistar el premio y alzarse con una medalla. De eso se trata, de poner la mirada en el objetivo. Hay un paralelo en este pasaje entre donde miramos en nuestra carrera y donde Jesús miró en la suya. El texto que leímos dice de la premonición de Jesús. Dice, por el gozo puesto delante de Él. O sea, Él no se detuvo por el gozo puesto delante de Él. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, Hebreos 12:2. Mire lo que dice aquí. Puestos los ojos en Jesús. Yo los puse en el banco. No, en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, aquí lo resalté un poco para entenderlo mejor, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios, o sea, ese fue el final de su carrera.
Pero antes de llegar a conquistar el galardón, él tuvo que pasar por muchas cosas difíciles que ninguno de nosotros ha tenido que pasar, como lo fue la cruz. Pero ¿qué era lo que a él lo mantenía siempre constante en su carrera? El gozo que había puesto delante de él, o sea, donde él tenía puesta su mirada. ¿Qué era lo que estaba puesto delante de Jesús? ¿Cuál era la meta que él perseguía? ¿Cuál era el objetivo que él buscaba? No, él no buscaba solo un milagrito. No. ¿Qué era lo que estaba puesto delante de Jesús? Que al verlo le causaba tanto gozo. Y que al verlo no le importaba el sufrimiento de la cruz, los azotes, y sigo adelante. Jesús tenía puesta su mirada en la recompensa que consistía en un día estar sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! Esa es la meta. Aquí fue donde Jesús fijó su mirada. Aquí fue donde él puso su enfoque. Todos los días cuando se levantaba, aunque a la mesa se sentaba Judas y él sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús se levantaba todos los días sabiendo que iba a morir. Pero el enfoque, el solo pensar que un día estaría sentado a la diestra de Dios Padre, le motivaba a seguir adelante. Hay gente que por menos se quiere morir. Es que no tengo para pagar el arriendo, me muero. Es que mi marido me traicionó, me muero. ¡No! Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo, nada me impedirá que yo siga corriendo hacia el día en que pueda estar sentado en la diestra de Dios también. Ese era su enfoque. Hoy la gente se enfoca en tantas cosas, menos en eso. Esa era su motivación. Eso era lo que lo impulsaba a seguir adelante. No importa que haya hambre. No importa que me estén acosando los bancos. No importa que los médicos me digan que mi salud no está bien. Mi propósito va mucho más allá. Y eso es lo que me motiva todos los días a levantarme. Él siguió adelante a pesar de todo. Siguió adelante con el propósito de salvar a la humanidad. Por eso dice, puesto los ojos en Él, en el que no se rindió y por amor siguió adelante. Imagínense que el Señor Jesucristo se hubiese rendido, nosotros no nos hubiésemos salvados. Él tiene que ser el ejemplo a seguir. No es que ahora salió un gurú que es un experto en finanzas, Kiyosaki, yo voy a imitarlo a él. La casa llena de libros de otras personas, y no está mal uno aprender cosas, pero el ejemplo tiene que ser Jesús. No, yo quiero ser como el artista tal, que cada vez que salen sus videos sales con unos carros y unas cadenas de oro, yo quiero ser como él. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Fue la visión de esta línea de meta, el gozo puesto delante de él, la línea de meta, sentarse a la diestra de Dios Padre, lo que lo llevó a través del sufrimiento y la vergüenza. Repito, hay gente que por menos se quiere morir, porque fue a la peluquería y pidió que le echaran un color de pelo y le pusieron otro. Me quiero morir. Por Dios. Era su objetivo lo que lo mantuvo firme hasta el final. Y es ese objetivo lo que nos va a mantener a nosotros firmes, porque todos pasamos por problemas y por luchas. La pregunta es, ¿y qué de nuestro objetivo? ¿Cuál es su objetivo en esta vida? ¿Amasar fortuna? Chévere que tenga cosas, sí, pero al final nada de eso te vas a llevar. Nada.
más tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. ¿En dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿En hacernos más ricos, más famosos? Por eso muchas veces es que la vida se nos torna sin sentido, porque corremos detrás de lo que no es, de lo que es urgente, y dejamos a un lado lo que es importante. Una persona puede recibir un milagro de sanidad en su cuerpo, pero si no cree en el Señor Jesucristo, puede perder su alma, igual se va a morir, aunque se sane, se va a morir un día. ¿Es el mismo Jesús nuestra meta? ¿O su meta es ganar seguidores? ¿Es el ejemplo de Jesús nuestra motivación cada día? Mirarlo significa amarlo. Mirarlo significa estar con Él, anhelar estar con Él. Verlo como Él es. Vivir en comunión con Él para siempre. Un día lo veremos con nuestros ojos, lo escucharemos y lo tocaremos. Y para eso debemos prepararnos cada día, mis amados. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Primera de Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Llegará el día en que le veremos cara a cara. Aquel que corrió la carrera primero que nosotros y nos demostró con su ejemplo que sí era posible. ¿Por qué debemos poner nuestra mirada en Jesús? Debemos seguir a Jesús, porque es el Señor. No solo por lo que puede hacer por nosotros, que es un error en el que hemos caído. A la gente se le predicó que si tú vienes a Cristo, Dios te resuelve los problemas. Entonces la gente viene con una cantidad de problemas para que Dios se lo resuelva. Y el predicador que está allá es como el gerente de un home center espiritual. O un al costo espiritual. Entonces la gente, yo quiero tal cosa, toma en el nombre de Jesús. Yo quiero una nevera, toma en el nombre de Jesús. Yo quiero, oh Señor, ahora dale a aquel una. No niego que Jesús puede y hará mucho por nosotros cuando lo seguimos a Él. Pero estoy afirmando que la razón principal por la que debemos seguir a Jesús es por quien Él es, no por lo que puede hacer por nosotros. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Por eso hay gente cargada con Jesús. Es que no me has dado lo que yo te he pedido. No, yo no te busco por eso. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Podemos ser torturados. Y el ejemplo fueron los discípulos de Jesús en su tiempo. Muchos terminaron mal. Pedro también lo crucificaron y cuando lo fueron a crucificar dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro, coloquen la cruz a boca abajo. Y así murió Pedro. Hombres de fe, ahí están sentados con el Señor. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero sigue diciendo el texto, si es que padecemos con Él. La gente no quiere padecer. Yo quiero venir a Cristo para que me resuelva todos los problemas y punto. El Dios que apaga incendios y ya. Lo único que me interesa de Él es que Él me responda por ese empleo, por ese trabajo y que me resuelva los problemas que yo tengo en mi hogar. De ahí para adelante no me interesa nada de Él. Así no funcionan las cosas. Cuando uno ve estos hombres de la Biblia, algunos terminaron los discípulos de Jesús. Algunos fueron torturados, encarcelados, quemados, le cortaron la cabeza, degollados. Así terminaron.
Podemos ser torturados y asesinados por nuestra fe, pero aún debemos seguir a Jesús. Si Él es el Señor soberano de todos, la narración de Lucas de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos da o nos muestra aspectos fundamentales del señorío de Jesucristo, que nos dan razones sólidas para seguirlo incluso hasta la muerte. Lucas, capítulo 19, verso 33 al 38. Dice la palabra: y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Verso 34. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Verso 35. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino. Subieron a Jesús encima, verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Verso 37. Eso hacían era con los reyes, tirar los mantos en el camino cuando regresaban de la guerra. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos lo reconocieron, pero de momento porque pensaban que Jesús iba a actuar en favor de ellos y librarlos del yugo romano. Después dijeron: crucifíquenle. ¿Por qué debemos fijarnos en Él y seguirlo a Él? Número 1, porque Jesús es el Señor de la autoridad. El Señor de la autoridad. Mateo capítulo 28, verso 18. Algunos dicen: no, yo sigo al chamán tal. Por favor. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche esto: toda potestad, esa palabra potestad, ¿sabe qué significa? Significa autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ay, no, yo miro al presidente, yo miro al gobernador, yo miro, no. Por encima de uno alto hay otro más alto. Y Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿a quién vamos a mirar? Al que es la autoridad. Por eso aquel centurión impactó el corazón de Jesús. Aquel centurión dijo: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. Y Jesús dijo: wow, yo no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Y este hombre decía: yo soy un hombre puesto bajo autoridad y le digo a este que vaya y va. Yo conozco el principio de la autoridad. Y yo sé que tú eres autoridad y si tú hablas, lo que tú digas será hecho. Amén. Y así sucedió. Su siervo sanó. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice tantas palabras todos los días? Pero la gente no entiende que Él es la máxima autoridad del universo y que sus palabras son decretos espirituales que tienen que cumplirse. El universo fue creado por la palabra. Dios dijo: hágase la luz, una palabra. Y la luz se hizo porque fue obediente a la palabra. El problema es que escuchamos la palabra y creemos que no tiene ningún poder. Para tener una fe perseverante, debes comprender que Jesucristo es el Señor soberano. Él es la máxima autoridad. Como Él diga, será hecho. La Biblia para mí son decretos espirituales que tienen que cumplirse. La Biblia para mí es la cuota inicial de tu milagro. Cada vez que Dios quiso hacer algo, usó su palabra: hágase. Él es soberano, incluso sobre todas las cosas malas que suceden en el mundo. Nada ocurre sin Él, ni un cabello, todos los cabellos están contados, ni una hoja de un árbol se mueve sin su consentimiento. Por eso debes poner tu mirada en Él.
Jesús no era un reformador bien intencionado que fue asesinado trágicamente porque cometió un error de elegir a un discípulo que lo traicionó, Judas, no. Él dio su vida por sus ovejas por iniciativa propia. Nadie lo mandó. Juan 10, 17. Juan 10, 17 y 18. Dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. A Jesús no lo llevaron a la cruz y le quitaron la vida. No, Él la quiso poner en favor de nosotros. Tengo poder para ponerla, dijo Jesús, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Si bien la crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, fue el crimen más horrible e imaginable, y quienes lo hicieron son responsables de su terrible pecado, ese pecado no frustró el plan soberano de Dios, sino que lo cumplió. Nada puede frustrar el propósito de Dios, nada. Lo segundo que debemos entender para colocar la mirada en Jesús es que Él es el Señor de la creación. Él es el Señor de la creación. Miremos el libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. Mire lo que dice aquí. Juan 1, del 1 al 3. Dice la sagrada y bendita palabra de Dios. En el principio era el Verbo. La versión Dios habla hoy dice, en el principio era la palabra. Y el Verbo o la palabra era con Dios. Y el Verbo o la palabra era Dios. Lo voy a repetir, y el Verbo era Dios. Jesús es conocido como el Verbo de Dios. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? Yo quiero ver, es una fuerza. Se me puso la piel de gallina. Dios no es una emoción. Él es la palabra. El Verbo o la palabra era Dios. Por eso hay que amar la palabra y recibir la palabra. Hay gente que habla de Dios y predica de Dios y no sabe ni siquiera quién es Dios. Él es el Verbo. El Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. La palabra era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por la palabra, por el Verbo, fueron hechas. Todo fue hecho por la palabra. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no se puede hacer nada sin la palabra. Sin Jesús, que es el Verbo. Verso 4. En Él, en el Verbo o en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra me cambió la vida porque a mí me enseñaron otra cosa. Que ahora va a llegar el Señor y se siente una presencia de Dios porque la piel eso no tiene nada que ver con Dios. Él es la palabra. Y por eso amamos tanto la palabra. Él es la palabra. Cielo y tierra pasa, mas el Verbo o la palabra nunca pasa. Por eso les digo, amen la palabra, porque Él es la palabra. ¿Quién les dijo eso? Ahí está en la Biblia. Y el Verbo era Dios. Jesús vino a este mundo, el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y cuando va al madero, ¿a qué condición vuelve? A la condición de siempre, de palabra. Y hoy tenemos su palabra aquí y todos los días escuchamos su palabra. Si Jesús es el Creador todopoderoso, entonces ciertamente debemos seguirlo. Repito, hay gente que habla de Dios y ora a Dios, pero no saben quién es Dios. Dígame quién es Dios. La gente no, una fuerza, es que Dios me ama. No, yo no le estoy preguntando características de Dios. ¿Quién es Dios? La respuesta es sencilla, Él es el Verbo, Él es la palabra. Si quieres una fe que persevere, inclínate ante Jesús, como el Verbo, como el Señor de la creación. Sin Él nada de lo que existe hubiera existido.
Entonces, si yo voy a ser amigo de alguien, yo le digo a la gente, usted no necesita un empleo, usted necesita es aquel que puede proveer. Usted no necesita una sanidad, usted necesita aquel que sana. No estamos aquí como el resultado de una posibilidad aleatoria de miles de millones de años de evolución. El Dios personal nos creó y tiene un propósito para nuestras vidas, tanto en el tiempo como en la eternidad. Nos damos cuenta de ese propósito cuando lo seguimos a Él. Cuando nuestra mirada está puesta en Él, cuando Pedro puso su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. La quitó de Jesús y la puso en las aguas y empezó a hundirse. Puestos los ojos en Jesús. Jesús es el Señor de la autoridad. Jesús es el Señor de la creación. Lo tercero, ¿por qué poner los ojos en Jesús? Porque Él es misericordioso. En Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, Jesús predice el terrible juicio que vendría sobre Jerusalén. Ten en cuenta la actitud de Jesús. Mira, la Biblia dice que ante esta situación que vendría a su pueblo, cualquiera pudo ser indiferente, pero la Biblia que yo tengo dice que Jesús lloró. Él es misericordioso. Lucas 19, 41 al 44. Dice la palabra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Imagínense Jesús llorando. Él llora todos los días por nosotros, por lo que nos está pasando, por lo que estamos viviendo, porque Él es misericordioso. Tal vez la otra gente no tiene cuidado de ti, no le interesa lo que a ti te pase, pero Jesús llora por lo que te pasa. Verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús vino a salvarlos y no conocieron el tiempo de la visitación. Menospreciaron a Jesús, el Verbo de Dios. La palabra lloró, Jesús lloró y también lloró en la tumba de Lázaro. Aquí significa sollozos fuertes o un grito de agonía. Dios no se deleita en el juicio, sino en la misericordia. No está dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ahora sí, ¿por qué hay que poner la mirada en Él? Porque Jesús es el Señor de la salvación. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6, dice, Efesios 2 del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien diga amén. Él lo hizo. Jesús vino la primera vez ofreciendo paz y oferta, y esa oferta se mantiene hasta que venga nuevamente para juicio. Se ofreció para ser el Cordero que pagara por los pecados. Si su sangre se aplica a tus pecados, a través de tu aceptación, de tu arrepentimiento, Dios te pasará por alto en el día del juicio y estarás a salvo. Eso solo lo puede ofrecer Jesús. Su oferta para ti es la paz con Dios a través del perdón de tus pecados. En la cruz Jesús satisfizo la ira de Dios por cada pecador que confiara en Él. Debemos admitir que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente un Salvador. Jesús es el único Señor y Salvador. La Biblia lo dice, nadie va al Padre sino a través de Él. Juan capítulo 14, verso 6. Dice la palabra. Aquí dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que nos lleva al Padre, ninguna otra creencia inventada por los hombres, solo Él. Todos nosotros debemos siempre estar poniendo nuestra mirada
en Cristo para llegar a la promesa de ser salvos. Sin embargo, esto nunca será fácil. Hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta en este proceso. Al decidir seguir a Cristo es necesario, número 1, estar dispuesto a obedecer y a someterte. Sí. Número 1, estar dispuesto a obedecer y a someterte. Juan capítulo 14, verso 23. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esto no es solo de labios, es que yo amo al Señor, es que yo hago oración, no. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Seguir a Jesús no significa que vivas independientemente de su ejemplo e instrucción. Los seguidores de Cristo se conocen porque obedecen con confianza y se someten a su voluntad por fe, incluso cuando excede la comprensión. De nada sirve que tú digas que tienes un Dios a quien no le obedeces y a quien no te sometes. Lo segundo, debes prepararte para soportar las dificultades. Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Tendréis aflicción. ¿Estás preparado para soportar las dificultades por la causa de Cristo? Seguir a Jesús significa que las dificultades no solo son una posibilidad, sino una garantía. Seguir a Jesús es una garantía de que vamos a pasar por dificultades. Porque el diablo se enoja cuando tú quieres cambiar tu vida. Pero aquel que permanezca firme en la prueba será bendecido por Dios, indudablemente. Acuérdate de la recompensa que nos espera. Lo tercero, si quieres poner los ojos en Jesús, entonces debes disponerte a ver la fealdad del pecado. Sí. Ese cuento de que es que Dios me ama así y me permite todo es una mentira del diablo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice la palabra. Primera de Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que andan en unión libre, o tienen relaciones sexuales sin estar casados, ni los idólatras, los que adoran imágenes, esculturas de yeso, ni los adúlteros, relaciones extramaritales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablan de homosexuales. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, no es que yo no me emborracho, yo me tomo unas cuantas, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que pasan hablando mal todo el tiempo, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Eso dice la Biblia. Esto yo no lo puedo quitar aquí para que usted se sienta contento. Es lo que dice la Biblia, y cielo y tierra pasa y su palabra no pasa. Entonces hay que empezar a mirar, a llamar el pecado como lo que es. Caminar con Cristo significa ver el pecado que Él revela, confrontarlo y pedir perdón. Apartarse de Él. Claro, yo quiero poner la mirada en las bendiciones de Dios. Porque es más fácil poner la mirada en el milagro y no en Él, porque Él me va a exigir cosas. No, yo creo en Dios, pero tener que cambiar mi vida, no, eso no. Continuarás quedando corto todos los días, y eso puede ser frustrante para los creyentes que asumen que seguir a Cristo es equivalente a la perfección. Algunos predican, pare de sufrir cuando tú vienes a Cristo. No, van a venir los problemas. Van a venir los problemas. Claro, el diablo te tenía contenta allá donde él te controlaba a su antojo y donde tú perdías la salvación. Pero cuando tomas la decisión de caminar con Cristo y correr por la salvación, Él se va a molestar. A medida que sucumbes a las tentaciones y los placeres terrenales, descubrirás que tener un corazón nuevo significa que tienes una nueva conciencia y sensibilidad al pecado cuando nunca antes lo habías hecho. Algo empieza a pasar. Oye, esto que estoy haciendo no está bien. Lo cuarto que necesitas para poner los ojos en Él es estar consciente de que el mundo no siempre lo aceptará. El mundo no siempre lo aceptará. Juan capítulo 15, verso 18. Dice la palabra, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros.
Hay gente que se quiere apartar de los caminos. Es que por mi familia no le gusta que yo camine y me echaron a un lado porque ya yo no hago lo que ellos hacían. Va a pasar. Cuando realmente conoces a Jesucristo es difícil comprender cómo los demás lo recibirán a Él y a sus seguidores. Pero Jesús no nos protege de esta triste realidad. Va a pasar. La gente tal vez vendrá en contra de nosotros. ¿Pero estás dispuesto a seguir perseverando? Es que mi marido está en contra mía desde que empecé a buscar los caminos de Dios. Mi familia ya no me quiere como antes. Si el mundo no está caminando con Él, está luchando contra Él, debes entenderlo. Como su seguidor te encontrarás en situaciones similares de persecución, malentendido, condena, hostilidad, juzgamiento, opresión. Entre el antagonismo del mundo, aférrate a obedecer a Dios en lugar de a los hombres y sal de tu zona de confort. No te dé miedo. ¿Qué van a decir ahora? ¡Ay, que me volví evangélico! Yo mejor no, yo sigo aquí. Lo quinto que necesitas para poner tu mirada en Jesús es prepararte para rendir cuentas. Sí, si quieres poner la mirada en Él, entonces debes de estar listo para rendir cuentas. Romanos capítulo 14, verso 12, dice la palabra. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, vas a tener que dar cuentas. A través del último sacrificio de Cristo en la cruz y por fe en Él, tus pecados han sido borrados de tu registro. Pero esto no significa que tengas libertad para dar por sentado el sacrificio de Cristo y continuar pecando deliberadamente. No es que Él me ama y yo sigo pecando, porque Él ya pagó mis pecados. Si Jesús pagó y llevó tus pecados, ya tus pecados no deberían estar en ti. Deberías ser una nueva persona, ¿o no? La rendición de cuentas parece intimidante, pero es un regalo de Dios ayudarnos a andar por el camino correcto. Lo sexto que necesitas para si quieres poner tu mirada en Jesús, es dejar cosas atrás. Dejar cosas atrás. Efesios 4:17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Se tiene que notar un cambio en nosotros. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Debe haber una diferencia en nosotros. Por lo tanto, debemos dejar de lado nuestro antiguo yo antes de conocer a Cristo y ponernos nuestro nuevo yo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todas, no algunas. La fe en Cristo exige un cambio radical en tu estilo de vida, en la forma en que una vez te comportaste. Puede significar alejarte de personas o situaciones que finalmente no glorifican a Dios, y esto puede ser un gran desafío para ti. Lo séptimo que necesitas si deseas poner tu mirada en Jesús es ser humildes. Ser humildes. Filipenses 2:3 dice la palabra: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humildad. Los cristianos deben caminar humildemente, porque Cristo mismo no consideró que la igualdad con Dios fuera algo que se podía entender. Jactarnos de nuestra debilidad parece contrario a nuestra cultura, pero es nuestro deber como seguidores de Cristo. Lo octavo que necesitas si deseas poner tu mirada en Cristo es prepararte para amar. Prepararte para amar. Juan capítulo 13, versos 34 al 35. Dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero es que usted no sabe lo que mi mujer me hizo, lo que mi marido me hizo. No. Es fácil amar a quien te ama, pero la virtud del verdadero amor es amar a quien no se lo merece. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Si en tu corazón sientes algo malo en contra de una persona, en tu corazón no está el bien, está el mal. Amar nadie dijo que era fácil. A primera vista esta consideración final parece fácil de lograr.
Pero el amar como lo hizo Cristo, esto significa que no puedes ser selectivo sobre quien amas. Es fácil amar a quien se porta bien contigo, pero ¿estarías dispuesto a amar a tus enemigos, aquellos que te odian, que te persiguen, que te traicionan? Hasta 70 veces 7 debes perdonar, Pedro. Seguir a Jesús significa amar sin condiciones. Pero no te confundas, amar aquí significa amar en acción, no simples sentimientos. No es que yo amo, no. Que tus palabras hablen del amor que realmente tienes. Tener los ojos en Jesús significa poner nuestra fe en Él, valorar su sacrificio y hacer lo que Él hacía. Amar, perdonar, predicar, apoyar. Para encontrarnos poniendo la mirada en Cristo no necesitamos un póster de la escuela dominical de Jesús pegado en nuestra pared o un cuadro en nuestra sala. No tenemos que llevar nuestra Biblia a donde quiera que vayamos. No debemos fingir que la vida no es difícil cuando realmente lo es. Pero sí debemos demostrar que seguimos el ejemplo de Cristo. Cuando la gente nos vea, tiene que ver a Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de las caídas nos volvemos a levantar y lo seguimos intentando. Esa es la verdadera prueba de que Él está en nuestro corazón. Jesús es el ejemplo que debemos imitar. Termino con esto. Se mantuvo firme en el propósito de salvarnos y nada lo hizo renunciar. Así que si necesitas un ejemplo al cual mirar, mira a Jesús. Yo no sé, no conozco tu vida. ¿Cuál es el tipo de relación que tú tienes con Dios? Pero el llamado que el Señor te está haciendo es a que te enfoques realmente. Mira, en la vida hay cosas urgentes y en la vida hay cosas importantes. Lo urgente es el trabajo, lo urgente es el dinero, lo urgente es lo material. Lo importante es Él. Él es el único que puede otorgarnos la salvación, es la máxima autoridad del universo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, si Él es todo lo que necesitas, ¿por qué ando enfocando mi mirada, mis esfuerzos en otras cosas? Señor, gracias te doy con todo mi corazón por confrontar nuestras vidas a través de esta palabra. Perdónanos porque a través de los años seguramente aprendimos mal que debíamos poner nuestra mirada en las bendiciones de Jesús, y por eso uno ve muchas personas que consideran ser espirituales porque hacen oración, pero lo único que persiguen es una bendición de parte de Dios. No quieren consagrarse a Él, no quieren entregarse por completo a Él. Hoy es importante que tú medites cuál es la motivación que te mueve a buscar a Jesús. Que Él resuelva tus inconvenientes, que responda a tus oraciones. O porque sencillamente quieres conocerlo, porque sencillamente quieres imitar su ejemplo, quieres seguir sus pisadas, quieres tomar la cruz junto con Él y caminar junto con Él hacia esa recompensa eterna. Hoy es importante que evaluemos en dónde hemos estado poniendo la mirada. Hay personas que han sido decepcionadas porque no pusieron su mirada en Jesús, sino en el amigo. No pusieron su mirada en Jesús, sino en el banco, en el cobradiario. Y por eso fueron traicionados, engañados, y ahora les cuesta confiar. Pero es necesario a través de esta palabra que nosotros nos volvamos a Dios. Si hay algo digno o alguien digno de confiar, se llama Jesús de Nazaret, y a Él seguiremos hasta el último suspiro de nuestros días. Seguiremos su ejemplo, imitaremos su ejemplo, seguiremos sus pisadas, donde quiera que vayas, mi Jesús. Muchísimas gracias. Ayúdanos a poner los ojos en ti, no en las circunstancias, no en los problemas que están delante de nuestros ojos, sino en ti. Tú eres el autor, tú eres el consumador de la fe. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Dónde vas a poner tus ojos a partir de hoy? En Él. ¿Y dónde lo vas a aprender a conocer? En la palabra. Ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces te invito para que te vuelvas a la Biblia y lo conozcas a Él, a ese que necesitamos imitar. Dele me gusta a la página de Facebook, por favor, para que quede conectado y se entere de cuando volvemos a compartir un nuevo contenido. Si desea que las enseñanzas sigan llegando a su WhatsApp el fin de semana,
que no estamos en vivo sino en diferido, por supuesto, escríbanos al 317-427-0754. Y si desea bendecir esta obra porque usted considera que es de bendición y sería bueno que siguiera creciendo y extendiéndose, lo puede hacer a través de este número de Nequi. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención. Una semana gloriosa, maravillosa. Damos gracias al Señor por todas sus revelaciones. Y bueno, los invitamos para que, si Dios permite, el próximo lunes nos volvamos a encontrar en vivo y en directo. No olvide, Jesús es el ejemplo que debemos imitar. Se mantuvo firme en el propósito de salvarnos y nada lo hizo renunciar. El Señor la bendiga. Feliz fin de semana para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.